Buenísimas, buenísimas. No me aguanté, no me aguanté. No me aguanté, me hacen mucha falta. Me siento muy raro a esta hora sin hacer el programa. Y este es un regalo porque muy pocos de nosotros sabemos qué pasa esta noche mañana. Es decir, el año nuevo. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Cuándo se lo inventaron? Y como yo soy así de inquieto, aquí estoy. Además que me hacen compañía todos mis nietos invisibles. Me encanta estar aquí, me encanta. Mi Cristo interior, saluda y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día, y también aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es jueves 31 de diciembre de 2015, se acabó el 2015. Lloremos. El programa 1146. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. El año nuevo. ¿Qué es el año nuevo? Escuchemos. Muchas son las cosas que damos por sentadas, y una de ellas es que el año comienza el día 1 de enero y que tiene 365 días en 12 meses y 52 semanas de 7 días cada uno. A primera vista parece que una verdad de perogrullo es un nombre que implica chiste, mofa. Pero no es así. El año podría empezar el 1 de diciembre o el 21 de marzo o cualquier otro día y podría tener 10 meses o 4. Como tenemos tan arraigada en nuestra mente la manera de medir el tiempo, la mejor manera de entender el calendario es comenzando de 0. Imaginemos por un momento que somos un hombre o una mujer de las cavernas, que no tenemos ningún conocimiento de la medición del tiempo. Sin embargo, sí sentimos el paso del mismo por nosotros. Al despertar vemos que el sol está de un lado del firmamento. A medida que transcurre el día, este se desplaza de oriente a poniente, a velocidad que nos parece uniforme. Al final de ese día el sol está del otro lado y anochece. Este ciclo se repite periódicamente, entonces lo llamamos día. Por otro lado, para definir el ahora, podemos dividir el día en partes iguales que llamaremos horas, y las horas en divisiones minutos, y estos últimos en otras divisiones menores, segundos. Otra cosa que también observamos es que los días no son enteramente iguales. A veces el periodo de luz es más largo que el de la oscuridad, y a veces al contrario. En el primero de los casos esto sucede cuando hace más calor, y en el segundo caso cuando hace frío. Con esto podemos dividir el tiempo de otra manera, en ciclos de estaciones. Cuando hace frío, cuando está templado, cuando hace calor y cuando nuevamente está templado. A este nuevo ciclo lo llamaremos año. El año tiene puntos bien definidos. Cuando el día es el más corto y la noche más larga le llamaremos solsticio de invierno. Acaba de ocurrir el 21 de diciembre. Cuando el día es igual que la noche lo llamaremos equinoccio de primavera. Cuando el día es más largo que la noche lo llamaremos solsticio de verano. Y nuevamente cuando el día es igual de largo que la noche le llamaremos equinoccio de otoño. También notamos que en el solsticio de invierno el sol al mediodía se encuentra muy al sur del firmamento y en el solsticio de verano más al norte. Ahora bien, nos interesa saber cuánto dura ese ciclo que le llamaremos año. Para determinarlo contamos los días que pasan entre dos solsticios de invierno y determinamos que transcurrieron 365 días, pero no exactamente. Como no nos gusta usar números grandes, dividimos el año en 12 periodos iguales y los llamamos meses. Los meses se aproximan al tiempo que transcurre entre una luna nueva y otra. El asunto de las semanas es más complicado, corresponden a una cuarta parte del tiempo entre una luna nueva y la siguiente, 29,5 días, igual a 7 días aproximadamente. Por 4 ciclos, 7 días. Ya sabemos cuánto dura el año, pero no hemos definido cuándo debe empezar. Puede empezar en el equinoccio de primavera, 21 de marzo, o en el solsticio de verano, 21 de junio, o en el solsticio de invierno, 21 de diciembre, o el día de tu cumpleaños, o cuando se nos antoje. Aquí comienza la historia que te deseo contar. Oído.
Originalmente el calendario tenía un uso principalmente religioso y agrícola, desde el punto de vista religioso para recordar las festividades y desde el agrícola para marcar el inicio y terminación de las estaciones e iniciar los tiempos de siembra, apareamientos, cosechas, etc. Los calendarios son de dos tipos, los solares de 365 días y los lunares de 29,5 días por mes. El calendario lunar se rige por el ciclo de 29 y medio días de la luna. En la antigüedad fue muy socorrido por la semejanza con el periodo menstrual de la mujer y con el tiempo de embarazo o preñez de 10 meses lunares. Los babilonios iniciaron el uso del calendario lunar y descubrieron en el año 432 a.C. el ciclo metónico de 19 años, ciclos de 19 años, que corresponden exactamente a 235 meses lunares. En el norte de Europa, las tribus celtas se regían por un calendario lunar, donde la unidad de medida no era el día, como en todos los demás, sino la noche. Contaba con un ciclo de 62 períodos de 15 noches de luna creciente y 15 de luna menguante. En el año de 1897 se descubrió en Coligny una placa de bronce que data del siglo I a.C. con una copia de este calendario lunar. El calendario lunar es usado actualmente en el mundo del Islam, en estricta obediencia al profeta Mahoma y al dictado del Corán. La luna nueva fijará el tiempo para la población y para el peregrinaje. Sin embargo, los países occidentalizados, nosotros, han comenzado a cambiar hacia el calendario solar, al menos para asuntos del orden civil. En 1926, Mustafa Kemal Atatürk proclamó el fin del sultanado y adoptó el calendario occidental. Los egipcios optaron por el calendario solar de 365 días y cuarto, y son los precursores directos del calendario moderno que ahora usamos. En América, la cosmografía estaba muy avanzada antes de la conquista española. Los mayas se regían por un calendario solar de excepcional exactitud. El año solar es el tiempo de traslación de la Tierra alrededor del Sol. El año solar es la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Y en este plazo se suceden las 4 estaciones. El día, por otra parte, es el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre su eje y toma 24 horas y no tiene relación directa con el año solar. Como el año solar dura 355 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, no es posible hacer coincidir el año con un número exacto de días. Para subsanar este problema, se optó por hacer el año de duración variable, estableciendo años cortos de 365 días y algunos largos de 366. Siendo el calendario solar más práctico, es el que se usa principalmente. Sin embargo, los judíos siguen empleando el calendario lunar. Y el calendario litúrgico de la Iglesia Católica tiene elementos lunares y solares. La Navidad está de acuerdo al calendario solar, pues se fija 3 días después del solsticio de invierno. Y regresaré en 3 días. Y reconstruir el templo en 3 días. Esos 3 días son los 3 días del solsticio de invierno al día 24. Y la Pascua está conforme a la luna, pues el viernes, uy, qué lastimita, el Viernes Santo es el anterior a la primera luna llena, siguiente del equinoccio de primavera del 21 de marzo. La definición de la Pascua Florida fue un tema de importancia especial para la Iglesia primitiva, pues la resurrección debía ser fijada en domingo y los conflictos sobre este tema entre el patriarcado de Oriente y el de Roma se volvieron agudos. A la fecha, motivo de desacuerdo entre las iglesias ortodoxa oriental y la católica. En el primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325 después de Cristo, se estableció el uso del calendario lunar para las fiestas de Semana Santa. Desde tiempo inmemorial se sabe que el año comprende las 4 estaciones, invierno, primavera, verano y otoño, y que este ciclo tiene una duración fija de 1 año. También es sabido que el Sol se mueve diariamente de oriente a occidente y que nunca pasa exactamente por el mismo lugar. En verano se encuentra más arriba, cerca del cenit, y en invierno más al sur, para el hemisferio norte.
Cuando se encuentra más al sur es tiempo de frío y las noches son largas y los días cortos. Estamos en el solsticio de invierno hoy. Cuando esta noche más al norte hace calor y las noches son cortas y los días largos es el solsticio de verano. Al inicio de primavera y del otoño las noches y los días son de igual duración, son los equinoccios. Lo lógico desde este punto de vista es dividir el año en 4 meses, y el inicio de cada uno debería ser el comienzo de una estación. El problema es que esos meses no comprenden una cantidad exacta de días, por lo que habría que empezar el año a diferentes horas del día y el calendario se complicaría enormemente. El calendario actual es el producto de imitaciones y remiendos de otros más antiguos. Generalmente nosotros ya occidentales y católicos somos copistas. El que ahora usamos fue adaptado del egipcio por Julio César, quien eligió el inicio del año de una manera más o menos arbitraria, modificando así el calendario romano antiguo de 355 días y que comprendía 10 meses, iniciándose el año el 1 de marzo, aniversario de la fundación de Roma, ad urbe condita. Ad ab urbe condita, de la fundación de Roma. La intención de Julio César era establecer un calendario de 365 días y cuarto, fijando un año bisiesto cada 4, con 10 meses cada uno y haciendo coincidir el inicio del año con el día más corto, solsticio de invierno, y lo que es hoy el 21 de diciembre. Con ello, el invierno comenzaría el 1 de enero. No se pudo. El pueblo romano era muy supersticioso y deseaba un calendario lunar. Exigió a través del Senado que el año comenzase en la luna nueva de ese año, la que se presentó 10 días después del solsticio de invierno. Es por ello que el año comienza 10 días después del solsticio de invierno, 21 de diciembre. 10 días después del 21 es 1 de enero. Senatus populus que Romanus. Y en cierto sentido, esto afectó la fecha de la Navidad, la cual se pretendió fijar en el solsticio de invierno, pero fallaron 3 días. El nuevo calendario no modificó la cantidad de meses existentes, pero posteriormente a la muerte de César, se agregaron 2 meses más después del mes quintilis. Uno se bautizó como Julio y en honor de Julio César, y el otro agosto en honor de Augusto. Y tienen el mismo número de días, si notaron. Este calendario fue bastante preciso y se conservó en uso hasta el siglo XVI, cuando se hizo notable la acumulación de los pequeños errores del mismo generados por la diferencia entre la duración real del año de 365 días y cuarto y la supuesta de 365 días y cuarto realmente. Un error de 0,0078 días por año, de donde se fija en 13 días. En el año 525 después de Cristo, el mundo occidental se encontraba bajo las invasiones de los bárbaros. ¡Qué bárbaros! Los ostrogodos dominaban Italia y en un breve periodo de reacción el general Belisario, a las órdenes del emperador Justiniano de Oriente, libera el mundo cristiano del pillaje de los vándalos. En ese tiempo que el monje Dionisio el Exiguo calcula la fecha de Navidad y propone al Papa Ciricio que el inicio del año sea el 21 de marzo, para igualarlo con el equinoccio de primavera. Además establece que en adelante las fechas lleven las siglas AD, Anno Domini, año del Señor. Se usó mucho, hasta hace unos 30 o 40 años. Esto último ha creado confusión en los países de habla no latina, en donde se le ha dado el significado de after death a estas siglas, suponiendo que el inicio de la era cristiana correspondía a la fecha de la muerte de Cristo, con lo cual quedarían 33 años de diferencia en el calendario cristiano. La historia de la Iglesia la historia de la Iglesia católica ha estado marcada por incontables crisis. La persecución durante el Imperio Romano, las herejías arrianas de Arrio, las invasiones de los bárbaros, las batallas por la investidura, el cisma de Oriente, el gran cisma y muchas otras. Sin embargo, posiblemente la más grave se presenta durante el siglo XVI con la Reforma Luterana. Esa es fuerte. De la noche a la mañana, los cimientos mismos de la cultura, la sociedad y la religión se tambalearon. La deserción en todos los campos es rampante y la decadencia espiritual de la jerarquía no presentaba defensa alguna contra las revueltas reformistas.
En ese tiempo se da en el interior de la Iglesia una urgencia de renovación espiritual y moral, las 95 tesis de Martín Lutero. Un intento de conciliación con las verdades absolutas, y aparecen figuras de la talla de Ignacio de Loyola y de Gregorio XIII. Ese Gregorio XIII se las trae. El Papa Gregorio XIII no fue una asceta, sino un organizador y un hombre de férrea disciplina. Recordado principalmente por su aceptación de las matanzas de protestantes en París el día de San Bartolomé. Es también conocido por hacer cumplir los decretos del Concilio de Trento y desde luego por la reforma al calendario juliano. En 1582 el Papa ordena que el día siguiente a octubre 4 sea octubre 15 y que se eliminaran los años bisiestos que correspondían al inicio del siglo, excepto aquellos años divisibles por 400, excepto los años divisibles por 400. Corrección de 0,075 días años, quedando un error muy minúsculo, 43,2 minutos por siglo. Esta reforma del calendario aún en vigor garantiza una discrepancia mínima entre el año civil y el real. Como el proceso de medir el tiempo recayó en la Iglesia Católica, el Reino Unido y las colonias norteamericanas no aceptaron la reforma gregoriana y usaron el calendario juliano hasta 1752. Rusia y Rumania aceptaron el nuevo calendario solo hasta 1918, y las zonas ortodoxas griegas siguen aferradas al calendario antiguo. En la reforma a las semanas, en el mundo católico, estas se conservaron de 7 días de acuerdo al calendario judaico, tal y como se define en el Génesis sobre los 7 días que le tomó a Dios la creación del mundo. Esta semana reemplazó a la de 8 días que regía en el Imperio Romano. El nombre del sábado proviene del vocablo babilonio sábatu, y que fue importado por los israelitas después de la expulsión de Babilonia. Entre las cosas de la jerarquía cristiana asimiló del mundo pagano están los nombres de los días de la semana, los cuales se refieren a la luna, Marte, Mercurio, Júpiter y Venus. El sábado recibe su nombre del Sabatú y el domingo es el día del Señor, Domini. En los países de habla inglesa el sábado se refiere a Saturno y el domingo al Sol, Saturday y Sunday. El día del Sol. El miércoles, jueves y viernes, Wednesday, Thursday, Friday, reciben sus nombres de los dioses noruegos Odín, Thor y Freyja, que fueron importados a Inglaterra en el siglo IX por los vikingos. Intentos fallidos de simplificar o alterar el calendario no han faltado. Sin embargo, la costumbre y la tradición son obstáculos insalvables para implementar un cambio. En 1792, la Convención Nacional de la Revolución Francesa nombró un comité para la reforma del calendario, compuesta por varios matemáticos, un educador, un poeta y el gran astrónomo Laplace. Se produjo un nuevo sistema de 10 días por semana llamado décade, 3 décades por mes. El día contaba con 10 horas y con 100 minutos cada una y 100 segundos por minuto. Para ajustar con el año solar se agregaron 5 o 6 días, según el caso. Los nombres de los días eran el trabajo, la virtud, el ingenio, la opinión, la recompensa. Y hoy estamos en el día de la opinión. Sí. Este calendario estuvo en vigor 13 años, hasta que Napoleón Bonaparte lo abolió de un plumazo. En 1929, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas reemplazó el calendario cristiano por el revolucionario, con semanas de 5 días y meses de 6 semanas. En 1940 volvieron a aceptar el calendario gregoriano. Actualmente se vislumbran pocas posibilidades de cambio y los ajustes de algunos segundos por siglo que se hacen para compensar la pérdida de velocidad de la rotación de la Tierra. Y como los segundos son ahora la unidad básica de medida y son inalterables, pues están vinculados a la vibración de los átomos, hay que corregir los relojes de vez en cuando. Feliz año, año Domini de 2016. Muchísimas gracias. Nos veremos el 11. Eso no implica o quita que de pronto me den ganas o me hagan mucha falta y haga algún programa. Los quiero mucho. Felicidades hoy y todo 2016 y siguientes. Los tengo en mi corazón. ¡Wow!